Muy bien, sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a hablar acerca del movimiento circular uniforme. ¿Sí? Ojo, movimiento circular uniforme lo podemos abreviar con las siglas MCU. Este material lo puedes encontrar en tu plataforma en formato PDF, lo puedes revisar a detalle, pero nosotros en este video vamos a ser un poco más precisos en cuestiones de los temas y fórmulas o subtemas que nos van a servir para realizar nuestro deber, ¿sí? Entonces vamos a ello. Aquí puedes encontrar inclusive ejemplos explicativos que nos van a ayudar. Entonces en este video vamos a ser más puntuales en el tema de las fórmulas que nos van a servir para hacer nuestro deber como tal, ¿sí? Entonces comenzamos con lo siguiente. Muy bien, vamos a comenzar con lo siguiente. Nosotros sabemos que en un plano cartesiano, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, una línea recta, ¿cierto? Esta línea recta tiene o forma un ángulo, ¿verdad? A este ángulo nosotros lo podemos medir en grados, ¿verdad? Lo podemos medir en grados, ¿sí? Lo podemos medir en grados, ¿verdad? Se me ocurre, este es un ángulo agudo, se me ocurre que tiene unos 45 grados, ¿cierto? ¿Ve? Grados. Pero también nosotros a este ángulo lo podemos medir en radianes, ¿sí? Lo abreviamos con la palabra rad, radianes. Lo podemos también a este ángulo medir en radianes. Es decir, a un ángulo nosotros lo podemos medir en grados y en radianes, ¿cierto? Muy bien. A partir de esto se van a generar las siguientes equivalencias, ¿sí? Se van a generar las siguientes equivalencias. Ojo, el movimiento circular uniforme pues hace referencia a qué? A los movimientos que se hacen en forma circular. Es como cuando tú te fuiste a la rueda moscovita, ¿verdad? La rueda moscovita daba vueltas, ¿cierto? Daba vueltas en un cierto determinado de tiempo, ¿verdad? Daba vueltas en un cierto tiempo determinado, ¿verdad? La rueda moscovita daba vueltas en un cierto tiempo que te establecía. Es decir, daba vueltas y tiempo. Se relacionan vueltas y tiempo, ¿verdad? Entonces, a esas vueltas que daba la rueda moscovita, pues también se le llaman revoluciones, ¿sí? También se le llaman revoluciones. Entonces, aquí nosotros podemos decir que las vueltas que daba se llaman revoluciones, ¿sí? Es decir, que son sinónimos. Revoluciones, estoy abreviando la palabra revoluciones, revoluciones es lo mismo que decir vuelta, vuelta, ¿sí? Vuelta. Es decir, una revolución quiere decir una vuelta, son sinónimos, ¿verdad? Una revolución quiere decir una vuelta. Entonces, este sinónimo tú tienes que tener muy en cuenta para luego hacer ejercicio, ¿sí? Una revolución es igual a decir una vuelta. Una vuelta es lo mismo que decir una revolución, ¿sí? Son sinónimos. ¿Qué más nosotros necesitamos saber? Pues necesitamos saber lo siguiente, ¿sí? Las equivalencias. ¿Qué equivalencias voy a utilizar, profesor? Pues la siguiente. Ojo, si una revolución es una vuelta, pues una revolución también es lo mismo que 2 pi radianes. Es lo mismo que decir 2 pi radianes, ¿sí? Una revolución que es una vuelta completa. Entonces, una revolución son 2 pi radianes, ¿sí? Son 2 pi radianes, ahí está, ¿sí? Una revolución son 2 pi radianes. ¿Qué significa 2 pi radianes? Una vuelta completa, es decir, 360 grados. Aquí nosotros ya tenemos estas equivalencias que nos van a servir bastante para hacer cálculos y ejercicios. Muy bien. Aquí está pues nuestra pequeña introducción y tú te preguntarás, profesor, como todo buen ejercicio deben existir fórmulas. Pues sí, van a existir fórmulas. Ojo, van a existir las siguientes fórmulas. Vamos a hacer un poquito más acá arriba esto. Muy bien. Las fórmulas que nosotros vamos a manejar son las siguientes. Ojo, vamos a manejar la primera fórmula que trata de la velocidad angular. La fórmula que vamos a ver es de la velocidad angular. A la velocidad angular nosotros la vamos a representar con W, ¿sí? Entonces la fórmula me dice velocidad angular es lo mismo que decir ángulo, ángulo que me dan sobre el tiempo,
Ahí está. Pero este ángulo que me dan, nosotros tenemos que conocerlo o sobreentenderlo a este ángulo que me dan. Nosotros vamos a utilizar las unidades de radianes. Ojo, para el ángulo que me den de velocidad angular vamos a utilizar radianes para el ángulo. Para el tiempo nosotros vamos a utilizar segundos. Ahí está. ¿Sí? Es la primera fórmula. Velocidad angular va a ser igual al ángulo que me den sobre tiempo. Pero a este ángulo nosotros no lo medimos en grados, sino en radianes. ¿Cierto? Perfecto. Vamos con la segunda fórmula. Y más que una fórmula, es una pequeña teoría, ¿sí? Que es el periodo, ¿sí? Vamos a ver la fórmula del periodo, o periodo, ¿sí? Pero nosotros al periodo en la fórmula lo denominamos con la T mayúscula, ¿sí? Al periodo nosotros lo denominamos con la T mayúscula. Profesor, ¿cuál es la fórmula del periodo? Pues para saber la fórmula del periodo tengo que saber qué es el periodo, ¿cierto? Ojo, el periodo es el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa. Es lo que les mencionaba de la montaña rusa. Perdón, es lo que les mencionaba de la rueda moscovita. El periodo es el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa. Eso es el periodo. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Ojo, la fórmula quedaría de la siguiente forma. El periodo es el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta. Ahí está. Ojo, esta es la fórmula del periodo. ¿Por qué? ¿Qué nos decía? El periodo es el tiempo, ojo, el periodo es el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa. Sí, eso es el periodo. Ojo, ahí está la formulita del periodo. ¿Sí? Y de ahí tenemos que tomar en cuenta la siguiente fórmula. Bueno, más que fórmula es entender lo siguiente. Profesor, ¿cuál va a ser la siguiente? Pues la frecuencia. La siguiente situación o fórmula que tenemos que tomar en cuenta es la frecuencia. Frecuencia. Profesor, ¿y qué es la frecuencia? Pues, ojo, la frecuencia, ¿sí? Ojo, la frecuencia es en cambio el número de vueltas que da el objeto en un tiempo determinado, ¿sí? Ojo, recordemos que era el periodo. El periodo, pues, es simplemente el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa, ¿sí? Esta T es segundos y la n es vueltas, número de vueltas. Ahí está, número de vueltas. Eso es la n, ¿sí? Ahora, en frecuencias, ¿qué es la frecuencia? Pues la frecuencia es la cantidad de vueltas que da un objeto en cierto tiempo determinado, ¿sí? Entonces la n, que es número de vueltas, el tiempo, que es en segundos. Ahí está, ahí tenemos esa formulita. Vamos a ver la siguiente, ojo, la siguiente es de eh, la velocidad tangencial, ¿sí? La siguiente fórmula es esta, de la velocidad tangencial. La velocidad tangencial va a ser igual a lo siguiente, a la velocidad angular por el radio. Ahí está, es la velocidad tangencial. Y acá recuerden, si tenemos esa fórmula, inclusive está en un ejercicio, ¿sí? Acá está, velocidad tangencial, que es igual a velocidad angular por radio. Ahí está, ¿sí? Aquí está la misma fórmula, ¿verdad? Velocidad tangencial. Y como toda velocidad, esta sería la cuarta fórmula, ojo. Y como toda buena velocidad, pues sus unidades, ¿cuáles van a ser las unidades de la velocidad? En este caso va a ser metros sobre segundo. Ahí está. Y la quinta, pero no menos importante, es la siguiente. Ojo, es aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. ¿A qué será igual, profesor, la aceleración centrípeta? Ojo, la aceleración centrípeta. Tenemos acá nuestra formulita. Acá está. Aceleración centrípeta. Dice que va a ser igual a la velocidad tangencial por la velocidad angular. Ahí está. Escogemos nuestro lápiz. La aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad tangencial por la velocidad angular. Ahí está la aceleración centrípeta. Tiene que darme en unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está.
ahí están las 5 formulitas que nosotros vamos a estar utilizando constantemente, ¿sí? Acá está. Velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio. La aceleración centrípeta es igual a lo que es velocidad tangencial que multiplica ahora por W. W que es la velocidad angular, ¿sí? Aquí nosotros tenemos algunos ejercicios que tenemos que realizar, ¿sí? Algunos ejercicios que tenemos que realizar que son parte de nuestro deber, ¿sí? Entonces el primer ejercicio que me dice, ojo, el primer ejercicio que me menciona, un niño está, estos son ejercicios del deber, un niño está haciendo girar una piedra amarrada a una piola, se desplaza 20 radianes, ojo, se desplaza 20 radianes en 0,9 segundos. Pues debemos sacar los datos, vamos a sacar los datos, ojo, datos, me dice, se desplaza 20 radianes. ¿Qué eran los radianes? Los radianes eran el ángulo en 20 radianes. 20 radianes. Ahí está. En 0,9 segundos. ¿Qué vendría a ser eso? El tiempo. El tiempo es 0,9 segundos. Ahí está. Dice, ¿cuál es la velocidad angular? Nosotros recordemos que la velocidad angular la representamos con W. Ojo, me piden la velocidad angular. Ahí está, ¿sí? Entonces, profesor, ¿qué fórmula nosotros vamos a aplicar para resolver este ejercicio? Recuerda que tenemos 5 fórmulas. Una de esas 5 fórmulas, ojo, una de esas 5 fórmulas me dice lo siguiente, ojo, velocidad angular. Velocidad angular va a ser igual al ángulo que multiplica por t, que es el tiempo, ¿sí? ¿Podemos reemplazar, profesor? Sí, vamos a reemplazar. Ojo, vamos a ver la velocidad angular. ¿Esto qué era? Era los grados que me daba el ejercicio o los radianes que me daba el ejercicio. ¿Cuántos radianes nos da? 20 radianes. 20 radianes. Ahí está, 20 radianes. Ojo. Y estos 20 radianes van a estar divididos para 0,9 segundos. 0,9 segundos. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué nos tocaría hacer por último? Pues simplemente dividir 20 dividido para 0,9. Coges tu calculadora, 20 dividido para 0,9 me da el resultado de 22,22, ¿sí? Nos sale esto el resultado, 22,22. Ahí está, ¿sí? Y tenemos el segundo ejercicio que es más extenso. Me piden calcular la frecuencia, el periodo, velocidad angular. Si vamos a ver acá, ojo, ¿qué me dice? Una motocicleta da 4 vueltas, perfecto, sobre una circunferencia de 200 metros de diámetro, perfecto, a velocidad constante y tarda 120 segundos en hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿podemos sacar los datos? Pues sí, ojo, ojo, los datos que tenemos son los siguientes, datos, 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 ojo, datos. Profesor, ¿qué datos nomás tengo? Pues me dice que una motocicleta da 4 vueltas, pues eso vendría a ser ¿qué cosa? N. Recuerda que con N nosotros representábamos las vueltas. Eso vendría a ser las vueltas. Ahí está. ¿Sí? Una motocicleta da 4 vueltas sobre una circunferencia de 200 metros de diámetro. Pues ya me está diciendo que esos 200 metros son del diámetro. Ahí está. 200 metros son los 200 metros son el diámetro. A velocidad constante y tarda 120 segundos en hacerlo. Ojo, esos 120 segundos, ¿qué sería? El tiempo, ahí está. 120 segundos. Muy bien. Hemos sacado los datos. ¿Qué me pide? Pues la frecuencia. ¿Qué era la frecuencia? La frecuencia es la cantidad, o la frecuencia es la cantidad de vueltas en un tiempo determinado. Entonces la frecuencia vendría a ser lo siguiente. Frecuencia es igual a un número de vueltas en un tiempo determinado. Perfecto. Pasamos a limpio F y en vez de N, que voy a escribir, N que era, ¿sí? El número de vueltas. ¿Cuántas vueltas da? Pues da 4, profesor. Ahí está.
Y el tiempo es 120 segundos. Nosotros necesitamos el tiempo en segundos. Entonces ya está aquí que es 120 segundos. Ahí está, 120 segundos. ¿Sí? Porque recuerda, la frecuencia es la cantidad de vueltas sobre tiempo. Entonces, ahí puedes tú ir simplificando, ¿sí? Puedes ir simplificando si deseas. Ojo, puedes ir simplificando. Ojo, la frecuencia es el número de vueltas en un tiempo determinado. ¿Cuántas vueltas da? Pues 4. ¿Cuántos segundos están? 120 segundos. Si tú coges en la calculadora, pues te va a salir el siguiente resultado. 4 dividido para 120. 4 dividido para 120 te va a dar el resultado de un 30avo. ¿Sí? Un 30avo simplificando. ¿Sí? Pero tú lo puedes usar en la calculadora y te da lo siguiente: 0,33. Ahí está. 0,333. Esta es la respuesta. ¿Sí? Con el periodo, pues con el periodo, ¿qué tendría que usar? La siguiente fórmula. Periodo es igual, ¿sí? El tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa. Para calcular la velocidad angular, pues utilizas esta fórmula, la de velocidad angular, ¿sí? Que es igual a esto, que son los radianes sobre el tiempo. Sí, ahí está. Con eso podemos encontrar la velocidad angular. Profesor, ¿cómo encuentro la velocidad tangencial? Pues con la siguiente fórmula: velocidad tangencial es igual, ¿sí? Ojo, velocidad tangencial es igual a lo siguiente. Acá nosotros tenemos nuestra formulita, ¿sí? De la velocidad tangencial. Ahí está, ¿sí? Velocidad tangencial. Si aquí hemos hecho la velocidad tangencial es W por R. La velocidad tangencial es W por R. W por R. Entonces luego nosotros, ya que nos faltaría encontrar la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad que me dé la compañera o el compañero o el dato o el ejercicio, ¿sí? Y va a multiplicar, ¿sí? Esa velocidad, aceleración centrípeta. Acá está la fórmula también, por si acaso la fórmula está acá. Sí, aquí está. La aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad tangencial por W. Ojo, velocidad tangencial por W. Ahí está. Velocidad, aceleración centrípeta va a ser igual a velocidad tangencial por velocidad angular. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. De ahí simplemente tienes que aplicar los datos y calcular nuestro ejercicio como tal. ¿Sí? Ya hemos calculado la frecuencia, el periodo, que es el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa. Muy bien. Ahí está. ¿Sí? La velocidad angular, pues ya sabe, tiene que aplicar los radianes. ¿Sí? Ahí está, los radianes. Ojo. Me dice, profesor, pero yo no veo los radianes. ¿Qué hacemos si no vemos los radianes? Ojo. Para la velocidad angular de este ejercicio, tú no ves los radianes, ¿verdad? No ves los radianes. Ojo. Para encontrar la velocidad angular de este ejercicio necesito, pues, el dato del ángulo que va acá arriba. Simplemente me dan que hay 4 vueltas. Entonces yo puedo hacer la conversión: 4 vueltas, 4 vueltas, y voy a hacer la conversión. Digo que una vuelta va a ser, ¿sí? Igual a ¿cuánto era una vuelta? A 2 pi radianes. Ahí está, 2 pi radianes. Nosotros podríamos multiplicar. Primero se elimina vueltas con vueltas. Multiplicamos 4 por 2, me da 8 pi radianes. Ahí está. Muy bien. Entonces, para encontrar la velocidad angular nosotros necesitamos en radianes, ¿sí? Ojo, en radianes. Entonces, recuerda, la fórmula es ángulo que me den sobre el tiempo. Perfecto, ¿sí? Nosotros recordamos que una revolución, esto es una equivalencia, una revolución es igual a 2 pi radianes. Multiplicamos 4 por 2, 8 pi radianes me da como resultado esta parte. Podemos reemplazar datos, sí,
8 pi radianes. Ahí está, va a estar dividido para 120. Ahí está, ¿sí? Podemos simplificar, si la mitad de 8, 4, la mitad de 120, 6, la mitad de 4, 2, y la mitad de 6, 3, 2 tercios. Sí, ahí está. Nos ha quedado este resultado. Sí, ojo, la mitad de 8, 4, la mitad de 120, pues es 60. Ojo. La mitad de 4 vendría a ser 2. Aquí está el 2. La mitad de 60 vendría a ser 30. Ahí está. ¿Sí? Repito, nos ha quedado 8 pi radianes. Pues y abajo teníamos 120 segundos. La mitad de 8, 4. La mitad de 120, 60. La mitad de 4, 2. La mitad de 120, pues ya es 60. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestros resultados como tal. Me queda 2 arriba. ¿Sí? El pi aún no desaparece. Ahí está. Sobre 30. Ahí está, 30. Ojo, la mitad de 8, 4. La mitad de 4, 2. La mitad de 120, pues es 60. La mitad de 60, 30. ¿Sí? Ahí pueden seguir simplificando. La mitad de 2, 1. Y si multiplicamos por lo que está arriba me da esto mismo. Y la mitad de 30, pues es 15. Ahí está, ¿sí? Entonces los demás datos nosotros ya haremos en nuestro deber como tal. Que tenga un excelente día.